Hola, mi nombre es Cristian Rincón, estudiante de Ingeniería Electrónica. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto, que es una planta experimental de temperatura, donde analizaremos en profundidad las variables de estado, ecuaciones de estado, función de transferencia y el comportamiento dinámico del sistema ante diferentes señales de entrada. Este proyecto me ha permitido aplicar los conceptos de análisis de sistemas dinámicos en una implementación real. Primero que todo, mi planta experimental está conformada por los siguientes componentes, cada uno seleccionado cuidadosamente para crear un sistema térmico controlado. Como primero, tenemos la estructura principal, una caja de madera de tiple con dimensiones específicas de 7.5 centímetros de alto, 3.4 centímetros de ancho y 4 centímetros de fondo. Esta caja está forrada internamente con papel aluminio para mejorar la reflexión térmica y minimizar las pérdidas de calor por radiación hacia las paredes de la madera. El actuador térmico es una celda Peltier que funciona como nuestro elemento de calentamiento controlado. Esta celda trabaja con el principio de efecto Peltier, donde al aplicar una corriente eléctrica, una cara se calienta y la otra se enfría. Para el sistema de disipación tengo dos disipadores de calor, uno externo montado en la cara fría de la celda Peltier para disipar el calor hacia el ambiente exterior y otro interno montado en la cara caliente para transferir eficientemente el calor al aire interior de la caja. La ventilación está proporcionada por un ventilador de 12 voltios ubicado estratégicamente en la parte inferior del disipador interno. Este ventilador mejora la circulación del aire caliente dentro de la caja, asegurando una distribución uniforme de la temperatura. Para la medición se utiliza un sensor DHT11 que mide tanto la temperatura como la humedad interior de la caja en tiempo real. En este caso solo vamos a medir la temperatura, con una precisión de más o menos 2 grados centígrados para la temperatura. Finalmente, el sistema de control está compuesto por un puente H, modelo L298N, controlado por un Arduino Uno, que me permite modular la potencia suministrada a la celda Peltier mediante señales PWM generadas desde el mismo Simulink. Los objetivos de este proyecto son, primero, caracterizar experimentalmente el comportamiento dinámico del sistema térmico. Segundo, obtener el modelo matemático que describa la planta. Tercero, validar el modelo mediante diferentes señales de entrada. Y cuarto, implementar una interfaz de control, monitoreo en tiempo real. La metodología que seguí fue realizar experimentos de caracterización, análisis de datos para identificar los parámetros, desarrollo de modelo matemático, simulación en Simulink, implementación del sistema de control y finalmente validación experimental con diferentes tipos de señales. Después de realizar múltiples pruebas experimentales con diferentes niveles de potencia, pude determinar que mi planta se comporta como un sistema de primer orden. Esta conclusión la obtuve analizando la forma de la respuesta temporal. ¿Cómo lo determiné? Observé que la respuesta al sistema no presenta picos, sobreimpulsos, oscilaciones ni turbulencias antes de estabilizarse. La temperatura sube de forma suave, exponencial hasta alcanzar su valor final, Lo cual es característico de un sistema de primer orden. Si fuera un sistema de segundo orden subamortiguado, veríamos oscilaciones. Si fuera críticamente amortiguado, la respuesta sería más lenta. Si fuera sobreamortiguado, podríamos ver dos constantes de tiempo diferentes. Pero en nuestro caso, la respuesta sigue siendo perfectamente una exponencial simple. En teoría, para describir completamente este sistema térmico, las variables de estado que podrían considerarse serían: primero, la temperatura del aire interior, que es el que medimos directamente con el sensor DHT11. Segunda, la temperatura de la cara caliente de la celda Peltier, que almacena energía térmica debido a la masa térmica del disipador interno. Tercera, la temperatura de la cara fría de la celda Peltier, que intercambia calor con el ambiente exterior a través del disipador externo. Y la cuarta, la temperatura de las paredes de la caja, que actúan como capacitancia térmica y afecta las pérdidas hacia el ambiente exterior. Sin embargo, para nuestro análisis, dado que experimentalmente confirmé que es un sistema comportado como primer orden, trabajaremos con una sola variable de estado. Y la variable de estado seleccionada es la temperatura del aire interior,
que se mide por el sensor DHT11. ¿Por qué esta selección? Primero, porque es la única variable que podemos medir directamente con nuestro sensor. Segundo, porque el comportamiento de primer orden indica que esta variable captura la dinámica dominante del sistema, ¿no? Y tercero, porque desde el punto de vista de control es la variable que queremos regular. Esta variable describe completamente el estado enérgico del sistema en cualquier momento, y su evolución temporal contiene toda la información necesaria para predecir el comportamiento del futuro sistema, cumpliendo así la definición matemática de variable de estado. Para obtener la ecuación de estado, parto del análisis experimental y de los principios de transferencia de calor. El proceso es el siguiente. Como paso 1 vamos a ver el modelo general de primer orden. Comenzamos con la forma general, que es esta ecuación que vemos aquí, que es dx dt menos a por x más b por u más c por la variable de estado. Como segundo tenemos los datos experimentables clave. De mi experimento principal obtuve los siguientes datos: la temperatura inicial, la cual es 22.3 grados Celsius, temperatura final, la cual es 40.5 grados Celsius, potencia aplicada, que serían los 24 vatios, la constante de tiempo, que sería igual a 1250 segundos, que es el tiempo para alcanzar el 63.2% del cambio total. Como paso 3 tenemos el cálculo del coeficiente A, que serían las pérdidas térmicas. El coeficiente A está relacionado con la constante de tiempo, así que A es igual a 1 sobre el tiempo. Por tanto, A es igual a 1 sobre 1250, que esto nos daría igual a 0.0008 segundos inversos. Este coeficiente representa la velocidad de las pérdidas térmicas naturales del sistema hacia el ambiente. Como paso 4 tenemos el cálculo del coeficiente B, que son las ganancias del sistema. Primero calculo la ganancia estática, que sería esta ecuación que tenemos acá, la cual sería 40.5 grados Celsius menos 22.3 grados Celsius dividido 24, que sería la potencia. Esto nos daría igual a 0.771 grados Celsius por vatios. La relación entre la ganancia estática y los coeficientes es K igual a B sobre A. Por tanto, B es igual a por K. ¿Eso qué quiere decir? Que sería 0.0008 por 0.771, que esto nos daría igual a 0.000617 grados Celsius por segundo por watt. Entonces, como ecuación de estado final nos daría, reemplazando toda la ecuación principal que mostré, sería menos 0.0008x más 0.000617 por u, esto por un retardo de 50 segundos. Entonces, aquí en esta ecuación x es nuestra variable de estado, la temperatura interior en grados Celsius, y u es la entrada de control, la potencia aplicada en vatios. Y el t menos 50 pues representa el retardo de los 50 segundos observados experimentalmente. Entonces, analicemos esto. El primer término es menos 0.0008x, que esto representa las pérdidas térmicas hacia el ambiente. Es negativo porque siempre tiende a disminuir la temperatura interior hacia el equilibrio con el ambiente. El valor de 0.0008 indica que por cada grado de diferencia con el ambiente perdemos ese mismo valor en grados por segundos. El segundo término es 0.000617 por u t menos 50, que esto representa la ganancia térmica del sistema. Por cada vatio aplicado, la velocidad de cambio de temperatura aumenta este valor en grados por segundo. Y el retardo de 50 segundos se debe a varios factores físicos. El tiempo que tarda la celda Peltier al principio cuando se le envía la potencia, lo que se demora calentándose internamente, el tiempo de transferencia de calor a través del disipador
y el tiempo de convección del aire dentro de la caja. Este retardo es típico en sistemas térmicos debido a la inercia térmica de los materiales. Para obtener la función de transferencia, parto de la ecuación de estado y aplico la transformada de Laplace. El proceso matemático es el siguiente. Entonces, primer paso, la ecuación del estado en el tiempo. Entonces, tenemos la ecuación del estado. Entonces, aplicamos la transformada de Laplace con condiciones iniciales de 0, que es lo que tenemos acá, esta ecuación. Luego de esta ecuación, reorganizamos algebraicamente. Luego de esto, despejamos la función de transferencia. Luego del despeje, hacemos una conversión a forma estándar. Para expresar la forma estándar, pues entonces multiplico y divido todo por 0.008, el cual nos dará esta función de transferencia, la cual verificamos y analizamos con parámetros. La ganancia estática sería entonces K igual a 0.771 grados Celsius por vatios, que coincide perfectamente con nuestro cálculo experimental al principio, ¿verdad? Esto significa que por cada vatio aplicado la temperatura aumenta 0.771 grados Celsius en estado estacionario. La constante de tiempo T es igual a 1250 segundos, que también lo vimos al principio de este video, que equivalen a 20.8 minutos. Esto coincide al tiempo medido experimentalmente para alcanzar el 63.2% del cambio total. Y tenemos el retardo de 50 segundos, que coincide con el retardo observado en todos nuestros experimentos. Entonces, con esto podemos sacar una característica del sistema, que sería el tiempo de subida del 10% al 90%, es un aproximado de 2.2 por el tiempo, que sería igual a 2750 segundos. El tiempo de establecimiento de la señal con un 2% de error, aproximadamente sería de 4 por el tiempo, que esto sería más o menos 5000 segundos. Y ya, esas serían las características que podemos deducir en este primer paso. En Simulink implementé la función de transferencia usando varios bloques, en el cual usamos un bloque para el numerador de la función de transferencia, el cual pusimos 0.771, y pusimos otro para el denominador, que sería 1250 y uno. Otro bloque en el cual pusimos lo que es el retardo de 50 segundos, y otro bloque en el cual pusimos donde inicia la señal, que en este caso serían 22 grados Celsius. En esta simulación pues reproduce fielmente al comportamiento experimental. Cuando aplico un escalón de 24 vatios, la señal comienza a cambiar después de los 50 segundos y sigue exactamente la curva exponencial esperada, alcanzando los 18.2 grados de incremento en estado estacionario. Para la implementación física desarrollé una interfaz entre Simulink y Arduino, utilizando el Simulink Support Packet for Arduino Hardware. El proceso de comunicación es el siguiente. Primero, Simulink genera la señal de control usando bloques como Signal Generator o una constante para mandar los 24 vatios completos, según el tipo de experimento, ¿no? Segundo, esta señal se envía al Arduino a través del bloque PWM configurado en el pin correspondiente. Tercero, el Arduino recibe la señal PWM con valores entre 0 y 255, que corresponden al 0% y al 100% del ciclo útil respectivamente. Cuarto, el puente H, el L298N, convierte esta señal en PWM en potencia variable para la celda Peltier. Cuando el PWM es 255, la celda Peltier recibe el máximo voltaje. Cuando es 0, no recibe voltaje. Entonces, en este caso, como es una constante, PWM sería 255 y esto sería lo mismo a decir los 24 vatios que envía la fuente. Como quinto, el sensor DHT11 retroalimenta la temperatura real al sistema usado. El bloque Digital Read de Simulink creando así un lazo de comunicación bidireccional, ¿no? Entonces,
desarrolla un sistema de tipo SCADA en Simulink que proporciona una interfaz gráfica completa para el monitoreo y el control, ¿no? Los componentes principales serían un potenciómetro virtual implementado con un bloque slider que permite el control manual del voltaje aplicado en tiempo real, ¿no? Del rango de 0 a 255 para el Arduino. Un graficador en tiempo real usando el bloque Scope, configurado para mostrar tanto la señal de control como la respuesta de temperatura en la misma ventana, con diferentes colores para fácil identificación. Un display de temperatura implementado con el bloque display que muestra el valor actual de la temperatura en una precisión de 0.1 grados Celsius. Un display digital de voltaje que muestra el voltaje aplicado actualmente al sistema y una interfaz de control de señales que permite seleccionar entre diferentes tipos de señales de entrada, como puede ser escalón, rampa, triangular, dientes de sierra, senoidal, cada una con parámetros configurables, ¿no? Entonces vamos a hacer un análisis detallado de señales de entrada, el cual comenzamos con una señal escalón constante de 24 vatios aplicada en T igual a 0. Como observamos en la gráfica experimental, el sistema parte de 22.3 grados Celsius y se estabiliza en 40.5 grados Celsius después de aproximarse a los 5000 segundos más o menos. La respuesta sigue exactamente la ecuación de la función de transferencia que mostramos. Esta respuesta confirma todos los parámetros de nuestro modelo. La ganancia de 0.771 grados centígrados dividido vatios, la constante de tiempo de 1250 segundos y el retardo de 50 segundos. El error entre el modelo y la realidad es menor al 2%, entonces está muy bien, ¿no? En todo el rango de operación. Apliqué una señal triangular con un periodo de 9000 segundos y una amplitud de 24 vatios. Debido a la gran constante de tiempo del sistema, que es comparable con el periodo de la señal, el sistema actúa como un filtro pasabajos natural. La respuesta muestra que el sistema no puede seguir completamente los cambios rápidos de la entrada triangular. En cambio, de la salida triangular obtenemos una respuesta más suavizada, más senoidal, y el retardo se hace evidente. Los picos de temperatura ocurren aproximadamente cada 50 segundos después de los picos de potencia aplicada. La señal dientes de sierra presenta cambios abruptos que permiten analizar la respuesta a discontinuidades. Durante las rampas ascendentes lentas, la temperatura sigue relativamente bien la entrada, pero durante las caídas bruscas instantáneas vemos claramente el efecto del retardo y la inercia térmica. Cuando la potencia cae abruptamente a cero, la temperatura no cae inmediatamente, sigue bajando exponencialmente con la misma constante de tiempo. Entonces, siguiendo la ecuación de enfriamiento natural del sistema, este comportamiento confirma que las dinámicas de calentamiento y enfriamiento siguen la misma constante de tiempo. Con una señal rampa de pendiente constante observamos un fenómeno interesante llamado error de seguimiento en estado estacionario. Este comportamiento es típico de sistemas de primer orden ante entradas de rampa. Y finalmente aplicamos una señal senoidal con una frecuencia igual de 9000 segundos, la cual la respuesta muestra un desfase de atenuación característico. La amplitud de salida es menor que la entrada y existe un retraso de fase debido a la constante de tiempo del sistema. Continuamos con los polos y los ceros. Nuestro sistema tiene características específicas en el dominio de las frecuencias. Un solo polo ubicado en S es igual a menos 1 dividido el tiempo, que sería 1250. Esto sería igual a menos 0.0008. Este polo real negativo en el semiplano izquierdo confirma que el sistema es estable. La distancia del polo al origen determina la velocidad de la respuesta. Mientras más alejado del origen, más rápida la respuesta. Ceros. El sistema no tiene ceros finitos. Solo el comportamiento del retardo que introduce ceros infinitos. Esto significa que la función de transferencia no tiene cancelaciones polo a cero.
Con un polo en el semiplano izquierdo y sin ceros en el semiplano derecho, podemos decir que el sistema es estable. Este proyecto ha demostrado exitosamente la aplicación práctica de la teoría del control automático, el análisis de sistemas dinámicos, y los resultados experimentales validan completamente nuestro modelo matemático, con errores menores del 2% en toda la región de operación, pero las aplicaciones prácticas de este tipo de sistemas son extensas. Diseños de controladores SPID para sistemas térmicos, optimización de sistemas de climatización, diseño de hornos, diseño de hornos industriales de precisión, control de procesos térmicos en industrias alimentarias y sistemas de calefacción inteligentes. Como trabajo futuro, pues planeo implementar controladores para mejorar la respuesta del sistema, analizar la estabilidad en lazo cerrado, desarrollar compensadores para reducir el efecto del retardo, optimizar la respuesta transitoria mediante técnicas de control avanzado, ¿no? Pero bueno, eso ya será más adelante. Gracias por su atención. Este proyecto me ha permitido consolidar los conceptos teóricos de sistemas, de análisis de sistemas dinámicos, demostrar la importancia fundamental del modelado matemático en la ingeniería moderna. Así que bye bye.